Un cordial saludo. Estamos en Encuentro Libertario. Hoy tenemos un invitado muy importante. Él es el profesor Héctor Chamis, es profesor de la Universidad de Georgetown, es escritor, es columnista y bueno, es todo un honor que contemos con su participación y sus opiniones, profesor. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y con México por intermedio de ustedes. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la situación actual en Estados Unidos posterior a las elecciones, sobre el escenario de Biden, la situación en América Latina. Pero antes de llegar a este tipo de terrenos, me gustaría preguntarle, ¿usted cómo interpreta actualmente la situación en Estados Unidos, en la población, tras la ya anunciada victoria de Biden? ¿Qué tan dividida está la sociedad estadounidense? ¿Qué consecuencias puede tener esto para un clima político posterior? Bueno, está dividida, no más que lo que leemos y vivimos en otros países. Es una polarización que viene de hace tiempo. No es, se dice que Trump es el causante, pero Trump en última instancia es efecto también de esa polarización. La población está tranquila porque en este país, a fin de cuentas, las instituciones siempre gobiernan, siempre mandan, siempre determinan. Se hablaba mucho que Trump iba a hacer esto o lo otro. Bueno, es un hecho. Su propio partido ya ha dicho, ha ganado Biden, no hay nada más que hablar. Ayer hubo un fallo de la Corte Suprema desestimando la protesta por una nueva elección y la denuncia de fraude en el estado de Pensilvania, que es un estado fundamental en términos del número de electores. Entonces, cuando se dice que, bueno, Trump era fascista, dictador, que así caen las dictaduras, así caen las democracias, y que la Corte Suprema va a ser una Corte Suprema hecha a la medida de él, bueno, no ha ocurrido nada de eso. Y eso es lo que permite que esta sociedad, este país, continúe por su camino habitual. Se desviará un poco para un lado o para el otro, pero en este país, yo siempre digo, en este país mandan los jueces en realidad y mandan con la Constitución en la mano, permanentemente. No es que mandan a discreción, mandan con la Constitución en la mano. Bueno, eso es lo que de alguna manera es una singularidad de este país que se mantiene. Muy interesante, profesor. ¿Y cuál es el ambiente social con la población estadounidense ante esta fragmentación o división, esta forma de encontrar dos polos opuestos, confrontados? Bueno, la polarización es de arrastre. Siempre hay un ejercicio, yo siempre lo cito, lo he escrito, se los he dicho a mis alumnos. Miren los mapas electorales después de cada elección, los rojos y azules, ¿verdad? Pero no a nivel de estado. Miren esos mapas a nivel de condado, a nivel de distrito. Desagreguen el mapa de cada estado. Existen, además, son muy fáciles de encontrar. Y véanlo elección tras elección, cada 4 años, cada 2 años. La que ocurre, la de mitad de término es diferente, pero la presidencial. Observen los mapas de la elección presidencial cada 4 años, desagregado el mapa a nivel de condado. Y van a ver una constante que se hace más pronunciada todavía elección tras elección, que es puntos azules, demócratas, en las costas y en el valle del Mississippi, de Chicago al sur, y puntos rojos entre esas dos áreas. Lo que quiere decir que hay un país urbano azul y un país rural rojo, republicano. Y esto es lo que ha ocurrido nuevamente ahora, en esta elección. Anchas zonas rojas y menos anchas, pero con más población, zonas azules, que es el país urbano. Pero eso quiere decir que hay una polarización cultural, hay una polarización económica, porque son actividades económicas diferentes,
hay una división importante desde el punto de vista, si uno quiere, de los valores normativos. Hay un país urbano, secular, moderno, del iPhone. Hay otro país más conservador, otro país más religioso, no tan secular, un país de una economía diferente, no de una economía de servicios dinámica y de capital humano, sino una economía que vive de la agricultura en su mayor parte, una agricultura que a lo largo del tiempo se ha hecho cada vez menos competitiva en el mundo, lo cual los ha afectado. Y eso es lo que una cierta sociedad dual que está tomando forma, que viene tomando forma hace tiempo. Y esto va a continuar, va más allá de quién gane la elección, salvo que haya cambios demográficos importantes, que los puede haber, pero que los cambios demográficos no ocurren de la noche a la mañana, ¿verdad? Claro. Profesor, ¿cuáles considera usted que son las nuevas prioridades de la administración de Biden y qué tanto esta transición puede contrastar con el gobierno anterior de Donald Trump? Bueno, es curioso lo de las prioridades porque en las encuestas, las encuestas preelectorales mostraban que en términos de los ítems, de los temas cercanos a la población, había de ambos. Empleo, y si se quiere también estaba ley y orden, la seguridad pública, como un tema importante en la consideración del electorado, pero también había la administración de la pandemia, donde en más de un sentido el electorado le cobró a Trump la administración deficiente de la pandemia. Una cierta, si se quiere, subestimación de la gravedad de la enfermedad y de la gravedad de la situación que verdaderamente terminó costándole la elección, porque en términos de empleo y en términos de seguridad pública el electorado se identificaba con él. Entonces, bueno, sí, Biden, ustedes podrán observar, Biden como presidente electo dedica mucho tiempo a referirse a la pandemia, no se refiere tanto a los otros temas, salvo la pandemia, donde sí ha tomado además decisiones concretas, un equipo de gente, haremos esto, haremos lo otro, etc. En los demás temas todavía hay una cierta indefinición en la administración. Y esto es, bueno, siempre es así, ¿verdad? Cualquier elección, nadie se lleva todo a favor, ni ganador, ni el perdedor, por supuesto que no. Muy interesante, profesor. Entonces, ¿usted consideraría que el efecto de la pandemia mal manejada en Estados Unidos por Donald Trump prácticamente fue lo que sentenció su derrota en las elecciones pasadas? Yo diría, sí, yo diría. Porque además, fíjate una realidad regional, hemisférica. Desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia en marzo, desde el inicio del confinamiento, hubieron 6 elecciones en la región, en todo el continente, entre, bueno, presidenciales y parlamentarias o municipales, y en todas perdieron los oficialismos, en todas. Yo creo que más de una de esas elecciones hubiera tenido un resultado diferente sin pandemia, porque es una crisis sistémica importantísima, un shock exógeno, digamos, que comprende un shock económico exógeno, pero un shock de salud pública, un shock de incertidumbre, si se quiere, que bueno, es sobrevivir, pero también, ¿y después qué? Y cómo además, cómo sobrevivir la enfermedad, pero la contracción económica, la depresión de la economía. Yo creo que sí, que probablemente antes de la pandemia las encuestas mostraban a Trump cómodamente liderando esas encuestas. Entonces, no es una hipótesis demasiado descabellada decir que, bueno, que Trump habría ganado. Y de hecho, obtuvo un número de votos importantísimo, precisamente, ¿no? Que muchos que obviamente perdió hay que decirlo, el mal manejo de la pandemia, el subestimar la pandemia.
eh, y eso no genera empatía en el electorado. Claro, muy, muy interesante y es un punto de reflexión que se tiene que considerar realmente. Sobre el nuevo gobierno, sobre la llegada de Biden, sobre su gabinete, ¿usted considera que es un gabinete de izquierda, que Biden tendrá una postura izquierdista, que va a echar atrás mucho de lo conseguido por Trump en materia económica, en materia de educación, etcétera? Hay que verlo eso. No sé si el gabinete es de izquierda, más que el gabinete yo creo que aquí Biden tiene detrás de sí ciertos grupos del Partido Demócrata que sí son de izquierda, se definen como socialistas. Sanders, Ocasio, algún otro, Elizabeth Warren. Y allí ya inclusive a los pocos días de la elección hubo un planteamiento por parte de Sanders que dijo, no sé si lo viste, que dijo que bueno, nosotros somos miembros de esta coalición en serio, con nosotros tienen que conversar y arreglar y negociar puestos en el gabinete, pero también políticas. Y además dijo algo muy curioso, que es, si esta va a ser otra ocasión de aquellas del Partido Demócrata, donde dice una cosa durante la campaña y luego hace otra, no vamos a ser parte de eso. Lo dijo con esas palabras. Bueno, Sanders dice ser socialista democrático, ¿verdad? Habla bien de Fidel Castro y en la región, que dice que Evo Morales fue sacado del poder por un golpe, tiene expresiones de simpatía con Maduro. Bueno, eso es Sanders. Veremos cómo se resuelve eso, porque no sería ni bueno, ni apropiado, ni bueno en términos de una política exterior que Estados Unidos se oriente de esa manera en relación a, bueno, se puede ser de izquierda democrática, pero esa versión de socialismo no tiene nada de democracia, ni tampoco de socialismo en realidad, ¿no? Porque es otra cosa. Los Evo Morales, los Maduro, Cuba, etcétera. Quisiera retomar este aspecto que acaba de comentarnos, profesor, sobre estas formas de izquierda o estas formas que entendemos actualmente como socialismo. ¿Qué tanto estas posturas se sostienen a partir de un mito, el mito socialista, cuando en la práctica realmente los gobernantes, desde Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, son pequeñas oligarquías o grupos familiares que se apoderan justamente de la economía en un mercantilismo estatal? El socialismo como tal es solamente un mito que muchos se niegan a reconocer. Bueno, ahí hay una discusión vieja, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo empezar? Empecemos por el tema del socialismo. Ya que nombraba a Sanders antes, Sanders decía que él era socialista como en Suecia. Y Suecia no es socialista. Suecia no tiene una economía centralmente planificada. Es una economía de mercado con propiedad privada, con, a propósito, bajas tasas de tributación corporativa, las más bajas de Europa. Tiene alta tributación porque está sostenida sobre un sistema de equidad social basada en alta tributación y en la provisión de servicios por parte del Estado. No es el único país que funciona de esa manera. Canadá funciona de esa manera también. No tanto Estados Unidos, porque en Estados Unidos se tributa menos, por un sinnúmero de motivos que no vienen al caso. Pero bueno, el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción y la economía centralmente planificada. No existe la propiedad privada, el mercado se reprime, la función de los burócratas del partido, que por otra parte, el socialismo realmente existente siempre ha coincidido con un sistema de partido único. No existen las elecciones competitivas, justas y libres bajo el socialismo. Pero otra cosa es la idea socialista, digamos, que uno puede decir, bueno, el partido dominante en Escandinavia ha sido desde los 30, si no desde la posguerra, sino desde los 30, desde la posguerra, ha sido la socialdemocracia. Bueno, ha tenido una filosofía de equidad social, pero observemos lo siguiente, que en esta caricatura deliberada que gente como Sanders y otros formulan, se oculta, que es que
Esas sociedades, las sociedades escandinavas, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, tienen los niveles de equidad social más altos del planeta, con los niveles de libertad individual también más altos del planeta. Sistemáticamente, cuando uno observa los datos agregados sistemáticos sobre libertades, los países que más alto, libertades de opinión y de prensa y de empresa también, libertades de crear empresas, libertad de innovar, libertad de exportar, libertad de importar. No es ni socialismo, ni mercantilismo, ni plan, ni nada. Es una economía de mercado. Y por supuesto, tiene un sistema de partidos políticos competitivos y un constitucionalismo fuerte que garantiza el Estado de Derecho, garantiza las libertades y garantías a todos los ciudadanos. Es una sociedad cercana a lo ideal, pongámoslo así, que existe, bueno, en función de una serie de circunstancias muy peculiares de esa parte del mundo. En nuestra región, nuestros, entre comillas, socialistas, jamás han sido eso. Hubo una experiencia, un momento de izquierdas democráticas en los 90, cuando, caído el muro de Berlín, la izquierda latinoamericana finalmente se desencanta del socialismo realmente existente. Esto coincidió además con, en el caso particular de Chile, la llegada de exiliados, y algunos llegaban de Sofía y de Berlín Oriental, y no llegaban muy contentos de la vida que tuvieron allí. Otros llegaban de Estocolmo y de Oslo, y llegaban de regreso a su país mucho más satisfechos de lo que habían vivido en esos países. Entonces vino un cierto desencanto y una izquierda por primera vez democrática. Los comienzos del PT, el Partido Socialdemócrata brasileño con Fernando Henrique Cardoso, el socialismo chileno, la concertación de centro-izquierda, los comienzos del Frente Amplio uruguayo. Bueno, América Latina tenía una izquierda democrática. En los 90, y con la caída del comunismo, pensábamos que iba a pasar lo mismo en Cuba de una vez por todas. Y es más, hubo muchos políticos latinoamericanos de izquierda, socialistas, que dijeron, yo recuerdo, y lo tengo guardado en algún lado, unas declaraciones de Ricardo Lagos, que dijo que no existe razón alguna por la cual no haya elecciones abiertas y competitivas en Cuba, porque en Cuba sigue existiendo un solo partido. Entonces, esa versión de, primero que no es socialismo por lo que decías, porque bueno, no hay una idea de equidad social porque son sociedades con profunda inequidad social, donde la pobreza abunda. El 88% de la población venezolana es pobre, y más del 50% en pobreza extrema, lo que algunos llaman indigencia. Eso no son esos países en los que querramos vivir, y por el otro lado son sociedades en donde no existe ninguna libertad. La dictadura cubana es la dictadura más antigua del continente, más de 60 años. La de Venezuela ya va por 22. Evo Morales estuvo 14 años consecutivos en el poder y se hubiera quedado él. Bueno, ahora su partido volvió por medio de una elección, no está él en el poder, lo cual es mejor, siempre es mejor que ese personalismo. Pero bueno, y la izquierda de hoy, yo creo que izquierda se dicen ellos, o sea, no hay nada más de izquierda que el progresismo, porque el progresismo es progreso, y allí no hay progreso. Y por el otro lado hay un hecho muy catastrófico para la política latinoamericana, que es que esa izquierda, en su vasta mayoría, ha sido capturada por el crimen organizado. Así como lo digo, así es lo que ha ocurrido, así es lo que está ocurriendo. Bueno, esto es un poquito largo para una pregunta más simple, digamos. Muchas gracias por su respuesta, muy interesante este aspecto. También hablar de cómo han sido captados los dirigentes políticos latinoamericanos por el crimen organizado. Es todo un tema muy interesante. Y regresando justamente con México, el TEMEC, ¿qué tanto se ve comprometido o qué puede usted comentarnos
en relación a la nueva administración de Estados Unidos, los grupos sindicales que están haciendo mucha presión? ¿Cree que vaya a haber alguna transformación sustancial en este proceso? Yo creo que el nuevo acuerdo va a quedarse, no creo que además una buena parte del sector sindical apoyó, porque el nuevo tratado, a diferencia del anterior, y esta era una consideración que en el proteccionismo de Trump, él estaba de acuerdo con eso, que era tener en consideración aspectos medioambientales y aspectos laborales. ¿Por qué? Bueno, porque México reduce costos por la vía de no imponer condiciones eh, laborales y medioambientales que encarezcan la producción. Entonces, de esa manera obtiene una ventaja competitiva no justa, digamos, ¿no? Prácticas de comercio injustas, inequitativas. Bueno, eso ha pasado. No creo que el sector sindical vuelva, que sí, es verdad, históricamente tiene lazos más orgánicos con el partido, o muy orgánicos con el Partido Demócrata. No creo que vuelva por más condiciones a las que ya están en este nuevo tratado. Muchas gracias, profesor. En la situación de México y Brasil, tanto López Obrador como Jair Bolsonaro no han hecho algún pronunciamiento a favor o en reconocimiento del triunfo de Biden. ¿Cree que esto vaya a tener consecuencias posteriores en la relación entre estos países con Estados Unidos? Yo creo que no, porque en definitiva lo razonable y lo que imagino es que el 20 de enero haya un nuevo presidente y diga, bueno, aquí pasamos página y empezamos de nuevo, de cero. Yo quiero, y probablemente eso es lo que diga, yo estoy abierto a trabajar con todos los países de las Américas, con Brasil, con México, lo que si me reconocieron o no me reconocieron, no creo que reparen eso. Tal vez quede algún resquemor, pero bueno, eso lo iremos viendo a medida que las relaciones bilaterales de Estados Unidos con cada uno de esos países comiencen a evolucionar. Claro, ya será muy distinto si a partir del 20 de enero no hay un reconocimiento, pues bueno, ya podremos Bueno, especular. si no hay reconocimiento, no va a haber embajador de México en Washington. No sería algo bueno para nadie, ¿no? Claro. Profesor, algo muy interesante en cuanto al llamado voto latino en Estados Unidos. Pareciera que se dividió en dos grupos. El voto que apoyó a Trump prácticamente corresponde a los cubanos y la otra parte al resto de latinoamericanos se fue hacia Biden. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿A la posición un tanto más radical de Trump en contra del socialismo, de Cuba, de Venezuela? ¿Es ya un efecto de una idiosincrasia norteamericana que han asimilado también pues estas poblaciones latinoamericanas? Mira, bueno, con respecto a Florida, sí, definitivamente el voto cubano, el voto venezolano, o el voto influenciado, porque digamos, los naturalizados o los descendientes de inmigrantes cubanos y de inmigrantes venezolanos, y también nicaragüenses, definitivamente han apoyado a Trump y la victoria en Florida se explica en buena parte por eso. Ahora, hay algo también, no he visto el voto latino, no he visto estadísticas del voto latino desagregado a nivel de estado o de distrito, pero a nivel agregado se repitió el patrón histórico, que es un tercio republicano, dos tercios demócrata. Así fue en las últimas 3 o 4 elecciones en general. Siempre un tercio de los latinos republicanos, dos tercios demócratas. Y no solo tiene que ver con esta división, quiero verlo más en detalle en algún momento, pero no solamente tiene que ver con este tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino tiene que ver con otras cosas también, porque el Partido Republicano siempre, los sectores conservadores del Partido Republicano siempre han hecho un tema y no han tenido éxito de cautivar, de captar al electorado latino en base a la agenda social cultural, porque hay aspectos de
la agenda conservadora que muchos latinos son afectos a la religión, son católicos, son practicantes, son conservadores, más conservadores que los no latinos, que otros grupos en relación a casamiento del mismo género, al aborto y otros temas que son obviamente cercanos a la agenda conservadora. Y siempre tenían un tema, se planteaban, bueno, cómo captar a ese electorado en función de esa agenda social y cultural, pero hasta ahora a nivel agregado se sigue reproduciendo que 2/3 votan demócrata y 1/3 de los latinos votan republicano. Muy interesante, profesor, sobre esta división que hay dentro del mismo voto a partir de cuestiones ideológicas o de la misma idiosincrasia de los hijos de migrantes y demás situación actual. Pero ahora preguntando un poco, a mí me llamaba mucho la atención en el periodo de Trump que hubo pronunciamientos directos en contra de Nicolás Maduro. Pareciera una respuesta ante el autoritarismo que se está viviendo en la región sudamericana y también en el mismo Caribe. Hoy, con el triunfo de Biden, ¿qué le espera a estos grupos o a estos sectores autoritarios, como principalmente hablando de Cuba y Venezuela? ¿Va a seguir igual? ¿Va a ser más ligera la presión? ¿Qué considera usted, profesor? Bueno, es la gran pregunta en relación a la influencia de Estados Unidos en la región y especialmente ahora que se vive una situación, bueno, trágica para los venezolanos, más de 5,5 millones de migrantes, y que supone una serie de riesgos para los países receptores de la migración, porque, bueno, supone un costo fiscal, un costo en salud pública, supone una cierta amenaza a la seguridad nacional, sobre todo en zonas fronterizas calientes. Ha habido diferentes manifestaciones. Por un lado, hubo una nota en el New York Times hace ya un mes antes de la elección, con entrevistas a funcionarios de la administración Obama-Biden, que supuestamente regresarían a funciones con Biden en la Casa Blanca, donde decían que, bueno, la presión se iba a usar estratégicamente y las sanciones se iban a revisar. Y que la política exterior de Biden sería en favor de negociar con Nicolás Maduro. El Washington Post esta semana, o no sé si lunes o domingo, tuvo un editorial donde, bueno, palabras más, palabras menos, dice que Maduro no va a dejar el poder y que hay que encontrar maneras de convivir y coexistir con él, y que los venezolanos deben darse cuenta que no podrán sacar a Maduro del poder y que tienen que encontrar mejores espacios, mayores posibilidades, encontrar maneras de que su vida mejore, porque si Maduro es la condición para que la vida mejore, eso no va a ocurrir. Lo cual no deja de ser trágico, ¿no? Porque, bueno, los venezolanos quieren libertad. ¿Qué quiere decir que tienen que encontrar maneras, que tienen que renunciar a tener esa libertad? Y, digamos, el realismo que el Washington Post le pide a los venezolanos es que se acostumbren de una vez por todas a no tener libertad. ¿Es ese un planteo que un periódico estadounidense puede formular en este país que es el campeón de la libertad como valor, como principio, como narrativa fundacional, como además componente esencial histórico de su política exterior? ¿Es ese un planteo legítimo? A mí, no sé si lo viste, no sé si lo leíste, te lo recomiendo. A mí me cayó muy mal. Esperemos que el presidente Biden, a partir del 20 de enero, encuentre sabiduría frente a este tema, ¿no? Y que sus asesores y su equipo de política exterior, que es muy competente, Blinken ya estuvo,
Sullivan ya estuvo. Además han tenido posiciones duras con la dictadura venezolana. Bueno, esperemos que tengan presente, más allá de la estrategia, de la táctica diplomática, de lo que hagan o de lo que digan, que tengan presente estos principios, porque si no, bueno, es un terrible precedente además para los dictadores de la región, que además que Maduro no es el único. Hay dictadores en Cuba, hay dictadores en Nicaragua, y hay muchos que tienen muchas ganas de ser dictadores, que todavía no lo han logrado. ¿Usted considera, profesor, que la transición a un país como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, o como esos aspirantes a ser dictadores, se puede resolver estos conflictos a partir de un diálogo institucional, desde una forma democrática, o qué se requiere para sacudir justamente estas administraciones tan terribles en estos sectores? No tengo respuesta a eso, es algo que tengo claro que, a ver, la dictadura venezolana es un cartel transnacional y no es solamente cocaína el único negocio, también minería ilegal, tráfico de personas, contrabando, tecnologías para uso terrorista que les llega de Irán y de Hezbollah. Hay elementos. Venezuela es un país con soberanía parcelada, en donde el ELN controla un espacio, el ELN, grupo terrorista colombiano, Hezbollah controla otro, el cartel de los soles dice, hay evidencia que tiene presencia en la Guajira venezolana, zona fronteriza. Dado todo esto, ¿cómo deja el poder una organización criminal? Porque todos estos años hemos hecho una comparación con, bueno, cómo dejó el poder la dictadura de Pinochet, cómo dejó el poder la dictadura de Videla, cómo fue la transición mexicana cuando el PRI accedió a una reforma electoral importante, a perder la elección y a reconocerla y a transferir el poder. ¡Wow! Que fue un cambio poco menos que revolucionario en México del 2000, ¿no? Esa fue la elección en el año 2000. La transición ocurrió entonces, no ha pasado tanto tiempo. No es comparable. Todo eso era política e ideología. No era crimen organizado. Que además no es lo mismo que corrupción. Porque el crimen organizado, claro que es corrupto, pero la corrupción no es por dinero, es por poder. Y esta es la tragedia que tenemos hoy en América Latina, y esta es la desgracia. Aquellos que alguna vez nos consideramos de izquierda, progresista, vemos con azorados que esta izquierda no sea capaz de decir que en Venezuela hay una dictadura que tortura, que en Cuba hay una dictadura que está en el poder desde hace 60 años, donde no existe más que un solo partido, donde el Parlamento cubano tiene 605 bancas, 605 curules, y para esa elección se presentan 605 candidatos. Esos números son precisos. Y que una izquierda que fue víctima de dictaduras, de torturas, de desapariciones, no sea capaz de reconocer eso, digo, ¿no? Causa pavor, literalmente. Y es una tragedia porque no existe más el pensamiento de izquierda en América Latina, genuinamente de izquierda, democrático, sí, en favor de la igualdad material, la igualdad social, equidad en la distribución del ingreso, es una propuesta, pero igualdad ante la ley, que es la primera igualdad. Esa no la reconocen. En Venezuela se vota con fraude, se sigue torturando mientras algunos votan, la mayoría se queda en su casa, hay muchos que siguen en las cárceles siendo torturados al mismo tiempo, y esta izquierda, supuesta izquierda, por eso digo, no es capaz de decirlo, me causa
Bueno, sí, pavor e indignación también. Sí, claro, por supuesto, y es increíble también que en los centros educativos, principalmente, podemos apreciar esta forma de respaldar las posturas del gran dictador, del el considerado hombre de izquierda. Pareciera que se reproduce ideológicamente también a partir de ese tipo de sectores. Profesor, en la relación de Biden con Argentina, o la relación de Argentina con la nueva administración de Estados Unidos, ¿cómo considera este proceso de acercamiento de una Argentina quizá vista como un interlocutor en la región? ¿Cree que esto pueda favorecer a Argentina y a países como Ecuador y Bolivia que tienen una ideología semejante? Eso dice el gobierno de Alberto Fernández, eso quiere Alberto Fernández, y es más, hubo una conversación telefónica donde fue divulgado que entre Alberto Fernández y Biden, y donde algunas de las cosas que reportó el canciller de Alberto Fernández acerca de lo conversado resultó ser un invento del canciller Felipe Solá, lo cual, bueno, ha sido vergonzoso, ¿no? Para cualquiera, para un argentino, resulta vergonzoso. No, el gobierno de Alberto Fernández tiene una confusión enorme sobre muchos temas, sobre la economía, sobre la pandemia, sobre las relaciones internacionales, tiene una tremenda confusión. Nunca parece dar en la tecla sobre ningún tema. Ni siquiera sobre, bueno, la muerte de un ídolo popular, como fue lo de Diego Maradona, que terminó siendo una excusa para capitalizarlo políticamente de una manera tan burda, tan bochornosa, verdaderamente, ¿no? Con los barras bravas que no pueden ingresar a los estadios de fútbol, pero sí estaban en la casa de gobierno, junto a los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Digo esto porque lo ilustra, ¿no? Ilustra mucho las confusiones que tiene. Y en política exterior también. Tienen un discurso que lo usan en casa para, no sé, para simular una importancia que Argentina no tiene, porque la realidad es que Argentina, primero, no es México y no es Brasil, por geografía, por importancia estratégica, por tamaño, de su economía. Tampoco es Colombia, ¿no? Estoy diciendo esto desde el punto de vista de una lectura lo más objetiva posible. ¿Por qué? Porque Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y de ambos partidos. El Plan Colombia, que fue iniciado por Clinton, fue continuado por Bush. Estamos hablando de 8 años de un presidente demócrata y 8 años de un presidente republicano. Entonces, esto en cuanto a Colombia. Tampoco los problemas y las crisis que le representa Argentina tienen la significación estratégica de la crisis que significa el Triángulo Norte y el peligro que significa el Triángulo Norte en términos de una migración que, bueno, más allá de lo que uno piense, la migración genera todo tipo de preguntas. El riesgo, el peligro que significa Venezuela, desde el punto de vista de una migración que es una población enferma y pobre y que es el éxodo más importante que ha habido en el continente en toda la historia, y que a mediados del año que viene va a ser la crisis de refugiados más importante del planeta, la venezolana. Entonces, bueno, Argentina tiene que ubicarse de otro modo, tiene que asumir que es sí, una economía de tamaño medio, aún en la región, es la tercera, si no la cuarta, según cómo se mide el producto colombiano y el producto de Argentina, pero con importancia estratégica menor por la geografía, porque está definitivamente lejos de Estados Unidos. Y eso, la distancia es proporcional a la consideración estratégica de las relaciones interamericanas por parte de Washington. De ahí que, bueno, el país más importante de América para Estados Unidos es México, y luego Brasil.
Además, con Brasil hay alianzas históricas que Brasil ha sabido aprovechar muy bien. Ya desde la Segunda Guerra, Brasil no fue neutral, fue aliado de Estados Unidos. Y eso los brasileños se lo recuerdan todo el tiempo y han sabido aprovechar esa ventaja estratégica frente a Argentina, que ha sido neutral en la Segunda Guerra, casi hasta la finalización, y nunca ha sabido reconstruir una relación con Estados Unidos conveniente, apropiada, suficientemente pragmática, y que redunde en buena inversión, en intercambio, en comercio, en integración, etcétera. Todas las cosas que hacen crecer a un país, ¿no? Y ese es el problema de Argentina. Veremos si Biden les concede la amistad que dicen tener. Muchas gracias, profesor. Estamos casi ya en la recta final, unas cuantas preguntas más para plantearle. Yo quería preguntarle sobre la realidad del Foro de Sao Paulo. Si esta agrupación, junto con el Grupo de Puebla, tienen un impacto real en la política, si realmente es una influencia importante o son parte de una mitología creada por la izquierda. Bueno, es curioso porque el Foro de Sao Paulo comenzó siendo una idea del PT cuando todavía no estaba en el poder, cuando era un partido de oposición. Fue pensado para pensar la izquierda una vez caído el mundo socialista. Una idea legítima, digamos. Bueno, que caído el socialismo realmente existente, bueno, salvo excepciones, Cuba, Corea del Norte, China, bueno, pero en Europa, que siempre era la referencia y es la referencia obligada, ¿qué quiere decir ser de izquierda? En el tiempo eso se fue transformando en otra cosa. Hoy son operaciones Grupo Puebla, Foro de Sao Paulo, CELAC. Eso forma parte de la política exterior del castrochavismo. Quiere decir esto, instancias de multilateralismo y de acción de política exterior que tienen absoluta influencia cubana. La influencia intelectual es cubana. Esto sirve a los intereses de la dictadura cubana para quedarse en el poder, en un momento donde además la dictadura cubana está muy asustada porque de pronto aparecen voces muy sonoras en Cuba protestando. No hay más que ver lo que ha ocurrido con el grupo San Isidro y el planteo de 300 intelectuales de tener libertades, de tener derechos, y que eso obligó al régimen a, por lo menos por ahora, detener la represión feroz que estaba sosteniendo con esos grupos. Porque, bueno, ahora la dictadura cubana también empieza a tener más oposición y oposición que se escucha más, y más coordinada, más comunicada. Entonces, todo esto sirve para su política exterior, para sostenerse en el poder, y funciona de vuelta con ese insumo intelectual cubano y recursos provenientes de ilícitos, vía Venezuela, que bueno, tiene una larga historia de financiamiento de la política fuera de Venezuela, tan lejos como España, ¿no? Con el financiamiento de Podemos, que es partido de la coalición de gobierno. Y eso está comprobado por la Fiscalía de Investigación Anticorrupción de España, ¿verdad? Ahí están los expedientes judiciales, lo tienen bastante bien documentado. Digo esto para decir que, bueno, ha habido información y evidencia de financiamiento de campañas en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en un sinnúmero de países latinoamericanos donde el chavismo hacía política exterior financiando campañas, y eso era insumo intelectual cubano, siempre fue insumo intelectual cubano, recursos venezolanos, y eso, en esa órbita cae estas instancias multilaterales, el Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, etc. Muy, muy interesante, profesor. Retomando el aspecto de Cuba,
¿Usted considera que Cuba sigue siendo un factor de desequilibrio político en la región? ¿Considera que estas brigadas de explotación a médicos, pero también como recursos de inteligencia en otras partes de la región, como usted comenta, con este recurso intelectual que utilizan, o más allá de intelectual ideológico, que intentan sembrar en otros sectores, Cuba sigue teniendo una fuerza permanente en este impacto en América Latina? Sí, sí, importantísima, de desestabilización de las brigadas médicas, sí, bueno, Naciones Unidas lo ha calificado como una forma contemporánea de esclavitud, eh, y al mismo tiempo, entre los médicos siempre ha habido eh, elementos de inteligencia, eh, fingiendo, simulando ser médicos, que por un lado siempre cumplían funciones de, de- de inteligencia con los propios médicos y de inteligencia en el país. Hay mucha evidencia de que estas misiones a lo largo del tiempo en Venezuela han cumplido funciones políticas, eh, funciones de delación eh, entre la población, delación de elementos opositores al chavismo. Eh, Existe mucha evidencia de eso. No es la única manera, eh, tiene una larga experiencia. El G2 es conocido por su eficiencia, su profesionalismo, porque lo hacen muy bien, eh, y continúan haciéndolo. Y esto, bueno, es así, y que además han sabido mantener por la vía de la corrupción y por la vía del relato, han sabido mantener eh, una cierta importante adherencia de los grupos de izquierda, partidos, grupos de la sociedad civil, organizaciones de izquierda en América Latina, en función de un relato, ¿no? Un relato donde ni siquiera el hecho que una persona con el apellido, con el mismo apellido, continúa en el poder desde hace más de 60 años, ¿no? Que es una dinastía donde un hermano ejerció un poder despótico y se lo dejó a su hermano, y ahora, bueno, están instrumentando una cierta transición institucional para el partido oficial, para el partido único, Partido Comunista Cubano. Entonces, sí. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta. Me gustaría que nos diera alguna opinión sobre la situación actual de México con el actual gobierno de López Obrador. ¿Qué impresiones tiene hasta este momento en lo que viene sucediendo en este país, en México? Bueno, es complicado. López Obrador es popular y seguirá teniendo la popularidad, pero no es un buen presidente. Su manejo de la pandemia ha sido también deficiente, por decirlo menos. También se puede decir que como Trump ha subestimado la pandemia eh, en una situación de salud pública muy complicada. A propósito, no es el único, ni Trump ni López Obrador, porque 7 de los 12 países con mayor número de víctimas per cápita en el mundo son de América, México entre ellos, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, 7 de los 12 con mayor número de decesos per cápita en el mundo. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Creo hay algo que me preocupan varias cosas. Me preocupa su deseo de concentrar poder en sus manos. Eh, He leído algunas cosas que, bueno, que desde López, desde, desde años de la dictadura de Porfirio, no había un presidente con tanto poder en sus manos. Y esto, bueno, estamos hablando de 70 años de PRI, ¿no? Que sí que hubo presidentes con poder en sus manos. Y me preocupa el tema de los carteles, me preocupa el tema del narcotráfico, de la violencia asociada con eso, me preocupa algunos gestos amistosos del presidente para con
algunas figuras del narcotráfico para con el hijo del Chapo, para con la madre del Chapo, etcétera. Porque me preocupa que los carteles que tuvieron capacidad de penetrar la política a nivel subnacional hace ya muchos años en México, a nivel estadual y a nivel de gobernaciones y a nivel de municipios en amplios sectores de la geografía, siempre se mantuvieron lejos del gobierno federal. El gobierno federal no está, no me consta hoy, pero en el pasado tampoco ha sido capturado por el narcotráfico, como es el caso de Venezuela, pongámoslo así de simple, ¿no? Y me preocupa estos gestos amistosos que sean una señal para que el narcotráfico se acerque al poder del Estado federal, del Estado de México, del gobierno nacional, en otras palabras. No sería una buena noticia para México y no sería una buena noticia para la región, siendo México un país tan vital para todos, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros, amigos de México desde siempre, bueno, la transición y la democracia competitiva que México encontró a partir del 2000, temo que haya una retracción de ese estado de cosas, producto de esto de un presidente que no se está manejando bien en relación al crimen organizado. Profesor Héctor Chamiz, ha sido un gusto, un placer escucharlo con estas aportaciones tan importantes que serán compartidas y que tienen que llegar a mucha gente, que invite justamente a reflexionar y a tener una apertura distinta de pensamiento, a reforzar las ideas libertarias y también cuestionar a otros sus posturas que reproducen de una forma ideológica. Le agradecemos mucho su presencia, su participación con nosotros y un fuerte abrazo a la distancia. Igual, un abrazo y gracias por la conversación que fue muy, muy positiva, muy inspiradora. Así que gracias. Muchas gracias, profesor. Esto fue Encuentro Libertario. Agradecemos su permanencia en este programa. Un agradecimiento a México Libertario, a Víctor Becerra y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias.